La reforma tributaria era una mala reforma, ¿ya? No iba a recaudar. Recordemos que en Bachelet II, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el ex ministro de Hacienda Arenas, ¿ya? Eh, proyectó también, hizo una mala reforma tributaria y él proyectó una determinada recaudación. Y esa recaudación distó mucho de lo planificado. Fue una declaración de buenas intenciones que hizo aquel ministro de Hacienda y finalmente una mala reforma tributaria generó problemas para el sistema económico chileno y generó además una pobre recaudación tributaria. No cumplió para nada las expectativas de recaudación y complicó de manera sustantiva el aparato productivo. Esta era una reforma tributaria Arenas II y peor, digamos, era eminentemente contractiva. Y la recaudación tributaria, recordemos que no solamente depende de la tasa promedio de tributos, depende fundamentalmente del nivel de actividad económica. Entonces, uno puede mejorar la recaudación tributaria manteniendo los tributos, pero impulsando la actividad económica o tratando de subir los tributos, pero no afectando dramáticamente la actividad productiva. Entonces, la mezcla, el producto o la combinación de efectos de esta reforma tributaria que se rechazó era eminentemente contractiva y eminentemente anti-recaudación. Nosotros creemos que Chile hoy día, desde hace tiempo, pero especialmente hoy día, por la crisis económica que estamos viviendo, requiere una reforma tributaria pro inversión, pro actividad económica. Requerimos urgentemente un shock positivo que fomente la inversión y a través de aquello mejorar la recaudación tributaria vía impulso de la actividad económica. La reforma previsional está presentada desde hace tiempo, pero la verdad es que las propuestas del gobierno también distan mucho de lo que puede generar mejores condiciones para nuestros actuales y futuros pensionados. El gobierno dice muchas cosas, ¿ya? Pero aplica fórmulas que suenan bien, pero generan malos efectos. Y no es que uno no tenga antecedentes ni fundamentos para proyectar aquello. Son recetas antiguas con efectos conocidos, y que van de retirada. Razón por la cual nosotros esperamos que finalmente las condiciones, yo creo que post 18 de octubre y del 2019, yo creo que ¿cuánto estamos? 2019, 2020, 2021, 2022, ya pasado todo este tiempo, la comunidad y la sociedad chilena ya se vacunó, particularmente con el último proceso constituyente que quedó más que vacunada. Y me da la impresión de que ya saben, ya entienden, ya internalizan los engaños y las falsas promesas o las recetas equívocas para poder generar determinados efectos. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Yo no juzgo las buenas intenciones que puedan tener las políticas públicas del Ejecutivo, ¿ya? Pero generan malos efectos y es cosa de ver la evidencia pública, la evidencia internacional de tales principios, de tales políticas económicas, la historia universal en distintos países y sistemáticamente indica que las recetas para el mundo de la previsión, para el mundo de los tributos, en general las políticas públicas de extrema izquierda generan efectos perniciosos para todos los países, pero particularmente para la gente más vulnerable que habita en aquellos. Parto del criterio del gobernador regional Rodrigo Díaz, quien no ha caído en el pecado de declarar buenas intenciones, ¿ya? Él ha sido un hombre de hechos. La gestión hasta ahora del gobernador y del gobierno regional ha sido muy satisfactoria. Nuestro gobierno regional es una aspiradora de recursos porque tiene buena ejecución presupuestaria y por lo tanto le absorbe recursos a otras regiones que tienen ejecuciones presupuestarias más lentas, ¿eh? Entonces el hecho de tener más generación de proyectos, más inicios de obras finalmente permite que por esa celeridad y buena gestión tengamos la posibilidad de absorber más recursos de otras regiones que andan más lentas. Y en ese sentido yo creo que considerando esa receta que el año pasado aplicó el gobernador y que le permitió mejorar el presupuesto ejecutado final, yo estoy convencido de que es una buena idea, digamos, destinar el 50% del presupuesto para proyectos de emergencia de rápida ejecución que nos debieran llevar también a que a mediados de este año, durante el segundo semestre, ya tengamos una ejecución bastante madura que nos permita nuevamente, y como ha sido y como lo fue el año pasado, consumir o ser receptores de platas adicionales
de regiones que tengan peor gestión, y que las hay, y que sean más lentas en su ejecución presupuestaria. Sí, yo vivo al otro lado, o sea, yo vivo en el sector sur del Gran Concepción, en la comuna de San Pedro de la Paz, y todas las mañanas tengo que cruzar para ir a dejar a mi hija de 8 años, Elenita, a quien le mando un saludo ahí, hola Elenita, al colegio, digamos. Y el primer día de restricción efectiva, el primer día que ella entró a clases, la verdad es que me tocó experimentar en una hora en que habitualmente hay más densidad de tráfico, menos densidad de tráfico. Por lo tanto, yo fui bastante optimista de lo que me había tocado a mí vivir en términos de experiencia en materia de congestión vehicular y de los resultados que estaba teniendo esta política de contingencia. La objeción que yo tenía fundamentalmente tenía que ver con la pista de uso exclusivo de la locomoción colectiva, que no tenía mucho sentido dejarla exclusiva para las micros si es que no estaban pasando micros por ahí, digamos, ¿no? Sin embargo, esa buena impresión del resultado de aquella política de contingencia la he ido amortiguando con mis futuras experiencias personales, porque eh, en los días siguientes ¿ya? Empecé a vivir lo que han vivido muchos vecinos, que es que en realidad no están siendo sustantivamente efectivas para poder darle mayor fluidez. Ha mejorado en algo, pero al principio era mejor que ahora. Yo espero, primero, que el arreglo del puente ferroviario, ahí donde llegó el tronco y le generó el efecto que hoy día impide que el biotren cruce el río, espero que esos trabajos estén avanzando con celeridad y que tengamos efectivamente ese puente reparado en los tiempos oportunos, que es a mediados de abril, y eso no ocurra que por algún problema de gestión esto se vaya a extender más allá que aquello. Y lo segundo es que hay una hay una política pública de alto impacto para la locomoción colectiva en el Gran Concepción, que es la entrada en vigencia del perímetro de exclusión del Gran Concepción, que está pendiente de entrada en vigencia hace más de un año. ¿Ya? Hay una toma de razón o una aprobación por parte de la Contraloría General de la República que está pendiente hace un año. Yo como integrante de la Comisión de Transporte del Senado, pedí en la sesión del día miércoles que pudiéramos oficiar al Contralor General para pedirle que acelere al máximo la toma de razón en cuestión. ¿Por qué? Porque una vez que se apruebe esto por parte de la Contraloría, van a entrar a regir nuevas reglas del juego que, entre otras cosas, implican que a los operadores dentro del perímetro, son 7 comunas: Concepción, Chihuayante, San Pedro, Talcahuano, Hualpén, Penco, y bueno, 7 comunas del Gran Concepción, ¿ya? Dentro de esas 7 comunas van a regir ciertas normativas que van a implicar que a los operadores se le van a exigir ciertos indicadores de calidad que se van a controlar con GPS. Es decir, ya no van a estar los fiscalizadores ahí mirando, no, todas las micros van a tener un GPS y se va a estar monitoreando en tiempo real si es que efectivamente la micro que tiene que pasar por tal lugar a tal hora está pasando, si es que esa línea está cumpliendo con la regularidad, si es que efectivamente esa línea está pasando en los horarios donde a veces se corren los micreros porque es muy de noche, etcétera, ¿ya? Entonces, el control del flujo y de lo que está contratado por parte del Ministerio de Transporte se va a poder controlar mucho más, y además, si es que no se cumple, las penas son draconianas, porque si un operador está incumpliendo y se le pasa una tarjeta amarilla, rápidamente va a venir la tarjeta roja, y la tarjeta roja implica que el tipo sale del sistema y entra uno nuevo que está a la cola. Entonces tiene un control en tiempo real y penas mucho más duras para los operadores que no cumplan, y eso va a mejorar de manera sustantiva la calidad del transporte público en el Gran Concepción, como está ocurriendo hoy día en la comuna de Tomé, donde sí está rigiendo el perímetro de exclusión. Entiendo la interpretación que le dio la ciudadanía y que se lo dio a cualquier persona con sentido común, que es que esa citación fue más bien para darle una reprimenda al general director por las palabras del corazón que él expresó luego de que nuevamente hubo que lamentar un nuevo mártir de Carabineros. Me parece que fue poco afortunado el timing o la manera en que la ministra del Interior hizo este llamado, y yo fundamentalmente espero que en esa conversación, ¿ya? Que tuvieron, fundamentalmente el general director de Carabineros
le haya insistido a la ministra del Interior la importancia de poder contar con el apoyo del Ejecutivo y con el apoyo de los parlamentarios oficialistas para que se aprueben leyes pro seguridad y pro policías. Hoy día podríamos tener un marco o algunas reglas del juego, algunas normas, algunas leyes mucho más robustas y mucho más duras contra quienes cometen actos delictuales y también contra quienes agreden y matan carabineros y policías. Pero lamentablemente hay una serie de normas que están todavía en el Congreso y que no han podido avanzar porque el gobierno no le ha puesto las debidas urgencias legislativas, facultad que es exclusiva del Ejecutivo, o porque cuando le ha puesto, Piñera le puso en su segunda administración urgencia a muchas de esas normativas, pero cuando le puso urgencia, la oposición o el gobierno, la oposición de aquel entonces, el gobierno actual de hoy día y sus parlamentarios oficialistas, los parlamentarios del actual oficialismo de aquel entonces y de hoy día, se oponen, dilatan o simplemente votan en contra. Es cosa de ver lo que fueron en su minuto contra leyes emblemáticas, las votaciones del ex diputado Boric, de la ex diputada Vallejos, de la ex diputada Cariola, del ex diputado Jackson, y así una serie de personas que hoy día están en el Ejecutivo o que hoy día son o ayer fueron diputados de izquierda, digamos, y que por una idea mal concebida de lo que es la represión, ellos siempre ocupan el concepto de que cuando uno fortalece a los policías se reprimen a los más pobres. Entonces no, la gente más vulnerable lo único que pide es que uno fortalezca a nuestras policías para poder reprimir a los delincuentes, y cuando uno reprime a los delincuentes y a la gente que hace mal, fundamentalmente lo que ocurre es que gana Chile, gana el país, pero ganan particularmente las personas más vulnerables que no tienen recursos privados, no tienen los recursos, la plata, para poder financiar seguridad privada. Entonces, el fortalecer la seguridad pública le ayuda a todos, pero particularmente a aquellos que no tienen recursos para poder contratar y pagar seguridad privada y que dependen mucho más de lo que hagan nuestras policías.